Buenos días chicos, bienvenidos a la clase de hoy. Estamos ya en la semana 11, en el día 3. Nuestro título de clase es Determinamos la variación proporcional en el costo de mantenimiento de un jardín. Esta semana vamos a hablar sobre el tema de proporciones. Y el propósito es establecer relaciones entre datos, valores desconocidos, hacer relaciones de equivalencia o variación entre dos magnitudes, transformar esas relaciones en proporciones directas y emplear estrategias heurísticas, recursos o procedimientos pertinentes a las condiciones del problema. La situación significativa que dice cuidamos nuestro jardín. Vamos a leer atentamente este problema, esta situación. Dice, Fiorella tiene un jardín de forma cuadrada de 3 metros de lado al cual desea darle mantenimiento. Para ello contrata los servicios de Alberto, un jardinero, y fijan un pago de 120 soles. Una vez que Alberto termina su labor, Fiorella le paga el monto fijado. Marcela le pregunta si puede darle mantenimiento a su jardín, el cual tiene la misma forma, pero el doble de las dimensiones del jardín de Fiorella, a lo que el jardinero acepta. Luego de terminado el trabajo, Marcela le paga el doble del monto que pagó Fiorella por el mantenimiento de su jardín, pero Alberto le indica que ese monto no es suficiente por el trabajo realizado. Y tenemos dos preguntas. Primero, ¿cuánto debe cobrar Alberto por el mantenimiento del jardín de Marcela? 2. Si otro jardín cuadrado tuviera el triple del lado del jardín de Fiorella, ¿cuánto cobraría Alberto por el trabajo de mantenimiento? Muy bien. Vamos a analizar el problema parte por parte, ¿sí? Vamos a resaltar los datos más importantes. Primero dice que Fiorella tiene un jardín de forma cuadrada de 3 metros de lado, es decir, cada lado del cuadrado mide 3 metros. Y además, por ese jardín se va a pagar 120 soles. Luego tenemos a Marcela, ¿no? Marcela también tiene su jardín, el cual dice tiene la misma forma, es decir, también es cuadrado, pero el doble de las dimensiones del jardín de Fiorella. Si es el doble y el de Fiorella tenía 3 metros de lado, si esto es el doble, pues tendrá 6 metros de lado, ¿verdad? Marcela entonces le paga el doble, lo que al parecer tiene lógica. Pero nos encontramos con que Alberto le indica que ese monto no es suficiente. Ahora, ¿por qué no será suficiente? Vamos a descubrirlo. Vamos a comprender el problema primero. La pregunta 1 dice, ¿qué forma tiene el jardín de Fiorella y cuánto miden sus lados? Bueno, eso ya lo habíamos visto, es de forma cuadrada y sus lados miden 3 metros. La segunda pregunta me dice, ¿cuánto paga Fiorella por el mantenimiento de su jardín? Eso también estaba en los datos del problema. Paga 120 soles. ¿Qué forma tiene el jardín de Marcela y cuánto miden sus lados? También lo habíamos visto, ¿no? Analizando el problema, que es de forma cuadrada. Y los lados miden el doble del jardín de Fiorella, entonces miden 6 metros. Y por último, ¿cuánto paga Marcela por el mantenimiento de su jardín? Es decir, en este caso, paga el doble de lo que pagó Fiorella, es decir, 240 soles. Eso es lo que Marcela llega a pagar. La pregunta 5 menciona, ¿por qué Alberto no estaría de acuerdo con el pago propuesto por Marcela? Bueno, se supone que es porque no es suficiente, ¿no? Al parecer no es suficiente con simplemente el doble. Y la pregunta 6 me dice, ¿qué pide ayer la situación significativa? Nuevamente repetimos las preguntas, ¿no? ¿Cuánto debe cobrar Alberto por el mantenimiento del jardín? O sea, ¿cuál sería la cantidad correcta en el cobro? Y por último, si otro jardín cuadrado tuviera el triple del lado del jardín de Fiorella, ¿cuánto cobraría Alberto por el trabajo de mantenimiento? Diseñamos o seleccionamos una estrategia o plan. Describe el procedimiento que realizarías para dar respuesta a las preguntas de la situación significativa. Bueno, lo que vamos a hacer primero es representar los datos gráficamente. Eso nos va a ayudar bastante. Luego vamos a asignar las medidas correspondientes a cada jardín. Vamos a visualizar luego las condiciones por las que se pagó 120 soles por el trabajo realizado. Y por último vamos a calcular el costo de mantenimiento del jardín de Marcela en base al jardín de Fiorella. Ahora vamos a ejecutar la estrategia o plan.
Primero dice, vamos a representar mediante una figura geométrica el jardín de Fiorella con las medidas correspondientes. Determina su área y escribe cuánto pagó por su mantenimiento. Muy bien. Creo que habíamos quedado en que el jardín de Fiorella era cuadrado y sus lados medían 3 metros, ¿no? Es decir, todos los lados de un cuadrado miden 3 metros porque miden igual. Pero ojo aquí, un jardinero no trabaja los bordes, ¿verdad? Trabaja todo el centro, o sea, es decir, todo lo que estaría dentro del cuadrado, que no es otra cosa que su área. Y el área en este caso, el área de un cuadrado es lado por lado, es decir, 3 por 3 en este caso me daría 9 metros cuadrados. Lo que quiere decir que se pagó 120 soles por trabajar 9 metros cuadrados del jardín. Es decir, no se han trabajado 3 metros lineales, sino toda el área que abarca ese cuadrado de 3 metros de lado, que en realidad es 9 metros cuadrados. ¿Ok? Que esta parte quede claro. El jardín que se trabaja, en realidad se está trabajando el área, no los lados. La segunda pregunta dice, representa mediante una figura geométrica el jardín de Marcela y calcula su área. Compara ambos gráficos y determina cuántas veces contiene el jardín de Marcela al jardín de Fiorella. Bueno, a ver, primero vamos a representar entonces ahora el jardín de Marcela. Ahora, recuerda que el jardín de Marcela dice tenía el doble de lado. Eso quiere decir que ya no tiene 3 metros, sino 6 metros. Por lo tanto, el área que se trabajará ahora, toda esta parte que se trabaja del jardín, será 6 por 6, que es 36 metros cuadrados. Ahora mira, vamos a compararlo con el área del jardín de Fiorella, que es más pequeña. El área es de 9 metros cuadrados. Ahora te pregunto, ¿cuántas veces contiene el jardín de Marcela al jardín de Fiorella? Para eso vamos a ver cuántas veces contiene 36 a 9 en todo caso. Vamos a ayudarnos de otra figura, ¿sí? Mira, aquí ya hemos dividido esa área de 36 en 4 partes iguales de 9 metros cuadrados. ¿Sí? Si te das cuenta, en el jardín de Marcela entran 4 jardines de Fiorella. Entonces el área de 36 metros cuadrados contiene 4 veces al área de 9 metros cuadrados. Esto también resultaría de hacer la división 36 entre 9, que me daría 4. A partir de la respuesta de la pregunta 2 de ejecutamos la estrategia o plan, ¿cuánto debe pagar Marcela por el mantenimiento de su jardín? Responde la primera pregunta de la situación significativa. A ver, hemos visto, ¿no?, que Fiorella dice pagó 120 soles porque se trabajaron 9 metros cuadrados de su jardín. En el caso de Marcela, ¿cuánto pagará entonces por 36 metros cuadrados? Ahora vamos a analizar mejor este problema por magnitudes. En este caso estamos hablando de dos magnitudes. Una, metros cuadrados, y otra es el precio que se paga por haber trabajado esos metros cuadrados. En el caso de Fiorella tenemos que por 9 metros cuadrados se pagó 120 soles. Pero en el caso de Marcela tenemos que son 36 metros cuadrados. Y no sabemos todavía cuánto se va a pagar por esos 36 metros cuadrados. Ahora hay que analizar algo importante aquí. Vamos a ponerle nombre a esto. Tenemos metros cuadrados y precio. Estas son magnitudes. Si tú te das cuenta, de 9 a 36, ¿está aumentando o disminuyendo? Está aumentando, ¿verdad? Muy bien. Eso quiere decir que a más metros cuadrados, lo más probable es que me cueste más o menos. Muy bien, lo más probable es que me cueste más, ¿no? Este tipo de magnitudes se llaman magnitudes directamente proporcionales, porque a medida que una aumenta, la otra también aumenta. Es decir, a más metros cuadrados, mayor precio voy a pagar. Ahora, como estamos hablando de una proporción, en las proporciones se aplica lo que son multiplicaciones o divisiones. En este caso, si la magnitud está aumentando, eso quiere decir que está multiplicándose por algún número. En este caso, de 9 para llegar a 36, voy a multiplicar por 4.
Y si hago esto en los metros cuadrados, lo lógico es que en el precio también haga lo mismo. Por lo tanto, también voy a multiplicar por 4. Entonces, el precio será 120 soles por 4 igual 480, ¿verdad? ¿Recuerdas, no? Ahora, ¿por qué por 4? Recuerdas, en la figura anterior habíamos visto que el jardín de Marcela tenía o contenía 4 veces el jardín de Fiorella. En este caso, por eso me da por 4. Ahora vamos a representar gráficamente el otro jardín de forma cuadrada, que tiene el triple del lado del jardín de Fiorella, y calcular su área. Luego vamos a comparar gráficos y determinar cuántas veces contiene dicho jardín el jardín de Fiorella. Esa ya es parte de la segunda pregunta que está en el problema. Me hablaban de ahora una superficie que tenía el triple de lado, ¿no? Entonces, si el jardín de Fiorella tenía 3 metros de lado, este va a tener 9 metros de lado. Entonces, nuevamente lo que se trabaja es el área. Y eso sería 9 por 9, 81 metros cuadrados. En base a lo que teníamos con el jardín de Fiorella, que era solamente 9 metros cuadrados, te pregunto, ¿cuántas veces contiene este jardín al jardín de Fiorella? O sea, ¿cuántas veces contiene 81 a 9? Nuevamente, para visualizarlo mejor, vamos a pasar a la siguiente figura. Muy bien, aquí están los 81 metros cuadrados que han sido divididos en partes iguales, conteniendo las medidas del jardín de Fiorella. Ahora, ¿cuántos cuadrados de área 9 metros cuadrados observas? Muy bien. El área de 81 metros cuadrados contiene 9 veces al área de 9 metros cuadrados. Y esto saldría también de dividir nuevamente 81 entre 9, que me da 9. Es decir, es como si se trabajaran 9 jardines de Fiorella, ¿no? Ahora me dice, considerando la respuesta de la pregunta 4, ¿cuánto debe pagarse por el mantenimiento de dicho jardín? Responde la segunda pregunta de la situación significativa. A ver. Entonces, habíamos visto que Fiorella pagó 120 soles por trabajar 9 metros cuadrados. En el nuevo jardín, ¿cuánto se pagará por los 81 metros cuadrados? Establecemos nuevamente las magnitudes, metros cuadrados y precio. Recordemos que para Fiorella fue 9 metros cuadrados y se pagó 120 soles. Entonces, por 81 metros cuadrados, ¿no? ¿Cuánto se pagará? Nuevamente visualizamos que esta es una magnitud que va aumentando, por lo tanto el precio también aumentará. Y esas magnitudes se llaman magnitudes directamente proporcionales. Ahora, como son proporciones, trabajamos con multiplicación. Sería 9 por 9, 81, por lo tanto es lógico que a 120 también lo tenga que multiplicar por 9 para hallar el resultado. Entonces tendría 120 por 9 igual 1080. Luego dice, reflexionamos sobre el desarrollo. El procedimiento utilizado te permitió dar respuesta a la primera y segunda pregunta de la situación significativa. Explica. Bueno, en este caso sí nos ha permitido, ¿no?, realizar porque hemos hallado las proporciones mediante las magnitudes directamente proporcionales. Ahora, vamos a plantear otro procedimiento para dar respuesta a las preguntas de la situación significativa. Repasamos. La primera pregunta era ¿cuánto debe cobrar Alberto por el mantenimiento del jardín de Marcela? En este caso, podemos establecer nuevamente las magnitudes. Observa. Habíamos quedado que 9 metros cuadrados valían 120 soles. Pero en el caso de Marcela, su jardín medía 36 metros cuadrados y eso no sabíamos cuánto equivalía. Ahora, este esquema también sirve para realizar reglas de 3 simple, ¿no? Recuerda unir los dos datos que sí tenemos en aspa. Entonces mi esquema sería 36 por 120 sobre 9, lo cual me daría 480. Ese es el precio que debería pagar Marcela a Alberto. Para la segunda pregunta también puedo aplicar una regla de 3 simple. Si el otro jardín cuadrado tuviera el triple del lado del jardín de Fiorella, ¿cuánto cobraría Alberto por el trabajo de mantenimiento? Nuevamente establecemos magnitudes, pero ahora son 81 metros cuadrados porque el triple del lado, recuerda que era 9 metros,
pero se trabaja en base al área, entonces sería 9 por 9, 81. ¿Y eso cuánto nos cobraría? Para hallar eso nuevamente trabajamos una regla de 3 simple y diría 81 por 120 entre 9. Y eso me saldría 1080 soles. Y bueno, así hemos trabajado el tema de proporciones por el día de hoy. Te invito a que repases este video y que lo estudies a profundidad para luego poder realizar las siguientes actividades en el día de mañana y también en la siguiente semana. Nos vemos.